han ya podido retirar sus certificados de asistencia con su respectivo regalo, recuerdo de este congreso. Lamentamos no haberlo podido realizar en una ceremonia un poquito más formal al término de este evento, que era idealmente lo planificado. Les recuerdo también el anuncio que se hizo al respecto del descuento que se nos va a ofrecer para los que quieran almorzar en el hotel, ya fuera de programa, pero con esta rebaja que nos ofreció precisamente el hotel para almorzar el día de hoy en el restaurante Caburgua. Aún quedan fotografías también para su adquisición afuera con Hugo. Y me corresponde entonces presentar a otra también gran amiga, Marcela Bley, jueza de letras de Curacautín, quien estará a cargo de moderar el módulo en el que escucharemos las palabras y opiniones de Hernán Fernández y de Nicolás Espejo. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos compañeros de ruta en este largo, más bien interminable camino de atención, interés, cariño y apego por temas de familia y de infancia. Me corresponde la importante labor de presentarles a ustedes el último panel, como se dice, no por ello el menos importante, por supuesto. Voy a presentar las exposiciones de la ley 21.013 para la protección de personas vulnerables y responsabilidad parental y relación directa y regular, a cargo de los profesores don Hernán Fernández Rojas y don Nicolás Espejo Jaksic, respectivamente. Comenzamos con la ponencia de don Hernán Fernández Rojas. Les cuento que él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Desde su titulación ha asumido representación judicial ante tribunales de familia y sistema penal de niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneración grave de derechos, en particular víctimas de delitos sexuales, lesiones, maltrato habitual y sustracción y otros. Asimismo, ha asesorado equipos psicosociales que intervienen en casos de maltrato infantil. Ha participado en análisis legislativo en comisiones del Congreso, en particular reformas al Código Penal en materia de delitos sexuales, reformas a la Ley 19.968 sobre tribunales de familia y la reciente Ley 21.013 sobre protección a personas vulnerables del año recién pasado. Cuenta con extensa experiencia docente y en investigaciones, así como publicaciones de artículos y libros. Señoras y señores, dejo con ustedes a don Hernán Fernández. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir esta ley, el esfuerzo que ha significado y el rol que está llamada a cumplir para niñas, niños y adolescentes. En respeto al tiempo, voy a partir de inmediato señalando que esta ley tiene su origen y su fundamento en la ausencia, la insuficiencia normativa para regular el maltrato infantil extrafamiliar. Ese es su punto de partida. Que en nuestro país el maltrato fuera del contexto intrafamiliar se sancionaba hasta el momento de la publicación de la ley y al momento de la presentación de los distintos proyectos de ley con sanciones que eran la multa, programas de terapia familiar, lo que llamaba la atención porque estaba esta norma, que es el artículo 62 de la Ley de Menores, introducido en la legislación el año 1994, un día antes de la Ley de Violencia Intrafamiliar, de la primera Ley de Violencia Intrafamiliar, se publica la Ley de Maltrato Infantil, que sanciona entonces al maltrato que produzca menoscabo en la integridad física o psíquica de los niños, niñas y adolescentes y que no esté comprendido en leyes especiales sobre la misma materia. Lo que implicaba entonces que se traslada a la Ley de Violencia Intrafamiliar toda la regulación del maltrato infantil en contexto intrafamiliar. Y los casos de maltrato en jardines infantiles, en residencias dependientes del Servicio Nacional de Menores, en los CREAS, por ejemplo, o en residencias de instituciones colaboradoras y en el sistema escolar,
se aplicaba entonces esta figura residual de maltrato infantil extrafamiliar del artículo 62 de la Ley de Menores. Y también a los maltratos en el hogar, en contexto de las asesoras de hogar, que no tenían y no se les podía reconocer un vínculo de la Ley de Violencia Intrafamiliar. ¿Qué hace la Ley 21.013 respecto a esta regulación del maltrato infantil extrafamiliar? No lo deroga, sino que, para sorpresa de todos quienes participamos desde el inicio en la tramitación de los proyectos de la ley, los legisladores no derogan el artículo 62 que se venía a reemplazar, sino que se le deja subsistente. Y tal como lo vamos a ver después, quedaría entonces un primer nivel de sanción a la violencia contra niños y niñas en contexto extrafamiliar, que con los delitos que incorpora la ley 21.013 podríamos decir que va a ser el maltrato psicológico no degradante en contexto extrafamiliar y el maltrato físico que no sea corporal relevante. Es decir, los niños de tener solo este eslabón de protección con sanciones civiles que no tenían rango penal, pasan a tener ahora la protección ante conductas que se van a sancionar penalmente, quedando subsistente este artículo 62, y lo remarco porque la competencia, tanto a partir de la ley 19.324 del año 1994, es de competencia de los tribunales de familia. Ahí tenemos el texto del artículo 62 que está plenamente vigente, no fue derogado. Los proyectos de ley, hablo en plural, surgen por las críticas a esta norma, porque las sanciones, tal como lo vemos acá, eran sanciones bastante desproporcionadas a lo que sabemos que implica el maltrato infantil. Programas de orientación familiar, realización de trabajos comunitarios, siempre que el ofensor aceptara estos trabajos por la prohibición del trabajo forzado a partir del Pacto San José de Costa Rica, y multa. Ahí tenemos la norma que le da entonces la competencia a los tribunales de familia. ¿Qué ocurría entonces con este panorama hasta la presentación de los proyectos de ley? Que Chile estaba en un incumplimiento manifiesto del artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga al Estado de Chile a otorgar procedimientos eficaces para la prevención y para la sanción del maltrato de toda forma de abuso físico o mental, incluido por supuesto el abuso sexual, tal como lo dice, pero en este rango de lo no punible, lo no considerado por la ley, Chile entonces estaba en una situación de incumplimiento manifiesto. Porque no puede decirse que se está previniendo el maltrato infantil si tenemos una ley que no se aplica, el artículo 62, que registra muy escasos precedentes, y también porque el rango de las sanciones que son solo civiles no son proporcionales a la gravedad y a los efectos de las acciones o omisiones. Tenemos el ejemplo de una juez de familia de Concepción que elaboró un informe que llegó a la primera comisión investigadora de la Cámara de Diputados, conocido el informe Farfarello, en que ella, en una visita a un CREA de lactante, los propios niños y niñas, aquellos que podían tener expresión verbal, yo me imagino esa situación, que acudieron a ella a decirle que en el hogar les pegaban, que sufrían maltrato. Y no solo estaban los niños que eran víctimas de esas agresiones, de tratos crueles, sino que eran víctimas y testigos de lo que le pasaba a los otros niños y niñas, todos pequeños y pequeñas en edad preescolar, sino que también en ese caso, y según lo consigna el informe, funcionarias de ese centro de protección a niños tan vulnerables daban cuenta y confirmaban lo que los niños decían. ¿Y qué ocurre con ese dramático testimonio de maltrato infantil en nuestro país? Se envía a la Fiscalía y el Ministerio Público dice los hechos no son constitutivos de delito y se archivan. Como consecuencia de eso, por eso quiero también remarcar la coherencia del sistema jurídico, la coherencia que debe tener la razón, la racionalidad para proteger a la niñez de nuestro país. Tampoco se reasumió la competencia del artículo 62, porque podría haber sido una alternativa válida con texto normativo jurídico de base, aunque hubieran sido sanciones de multa, hubieran permitido, aplicando la sana crítica, que es la que rige a los tribunales de familia, hubiera permitido una sanción que hubiera hecho inexcusable
al menos la desvinculación de aquellas personas que ejercían maltrato hacia la niñez más vulnerable. De 11 funcionarias y funcionarios identificados, solo 3 recibieron sanciones administrativas, de traslado de lugar o de función. ¿Qué es lo que planteamos? Para entonces seguir causando situaciones de maltrato en otro espacio y respecto de otras víctimas. Un ejemplo emblemático para darnos cuenta de la importancia entonces de la nueva ley que le entrega a los fiscales para aquellos casos que vamos a hablar del maltrato corporal relevante y del trato psicológico degradante o el trato físico degradante sin lesiones corporales, les da estas nuevas figuras penales y deja subsistente para aquellos casos que pudiéramos decir no alcanzan ese rango de la competencia de los tribunales de familia. Entonces tenemos estas situaciones de videograbaciones, incluso en jardines infantiles, educadoras, auxiliares que hacían comer los vómitos a los niños, que se tenía la prueba más elocuente, innegable, indiscutible de la videograbación, y sin embargo no estaba tipificado como delito. Pero estaba el artículo 62. Por ahí podríamos haber dado una respuesta. Ahora tenemos no solo el artículo 62, sino que tenemos las nuevas normas de la ley 21.013. Aquí está el resumen de lo que les acabo de señalar y el resultado que era la ausencia de protección. Y esto que clamaba, y lo digo así con elocuencia, clamaba al cielo. ¿Cómo podíamos estar viviendo después de la Convención de los Derechos del Niño en un país que tenía una protección en rango de delito de los animales, y me declaro animalista también, y la sensibilidad y la protección hacia los animales debe ser el sinónimo de una sociedad civilizada? Sin embargo, esa misma sociedad no puede dejar a los niños en una desventaja respecto de la protección jurídica. El peldaño más bajo de la protección jurídica en nuestro país lo tenían hasta la ley 21.013, y ante la falta de aplicación del artículo 62, los niños, en comparación con los animales. Pena para el maltrato o crueldad sin necesidad de causar lesiones, pena de delito, presidio menor en su grado mínimo medio, hasta 3 años. Es más, una reciente reforma de hace algunos años había subido la sanción penal del maltrato animal, que antes solo llegaba a presidio menor en su grado mínimo, le aumentó el grado de presidio menor en su grado medio. ¿Qué es lo importante que quiero resaltar también en esta ponencia? Que la ley 21.013 está llamada a integrarse a las demás normas que protegen a los niños en el contexto intrafamiliar. No podemos recibir la ley 21.013 y comenzar a pedir su aplicación si no consideramos que los niños tienen que ser protegidos ante la violencia, como lo dice la Convención, con procedimientos eficaces. ¿Por qué? Lo voy a decir con mucha responsabilidad. No basta la causa de protección de derecho, en nomenclatura judicial la causa P, para las situaciones de maltrato infantil intrafamiliar, en que la pareja de la madre, el padre o ambos padres ejercen conductas de violencia severa, psicológica y física, aun cuando no causen lesiones o éstas desaparezcan y no se dé la oportunidad de activar el sistema penal. Es muy importante entonces que este rango de la violencia intrafamiliar hacia los niños y niñas, porque me ha pasado cuántas veces tratando de ingresar, sobre todo antes de existir la oficina judicial virtual, en que se paralizaba el ingreso, en que la víctima era exclusivamente un niño, porque se nos decía se tiene que ingresar como causa P de protección. Porque no es una cuestión académica, teórica, sino de efecto real, de efecto concreto. ¿Por qué? Porque se aplican las medidas cautelares del artículo 92, que son distintas a las del artículo 71. Las del artículo 92 son innominadas, son amplias, son de construcción jurisprudencial. Además, no tienen el límite de los 90 días improrrogables. Se extienden por 180 y se pueden renovar por 360 y convertirse en medidas accesorias luego de la sentencia de violencia. A los niños se les ha privado durante todo este tiempo de este estatuto jurídico de la violencia. Lo mismo, y lo ha resuelto la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de la Corte Suprema, la infracción de una medida cautelar en una causa P que no tiene el carácter de sentencia definitiva no produce el delito de desacato, sino que el reemplazo de esa medida cautelar por otra de mayor intensidad. Y además tenemos una norma expresa en la Ley de Tribunales de Familia al respecto.
Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo? Que el incumplimiento reiterado en casos crónicos, en que los niños y niñas van pasando de programa en programa, primero por un DAM, por una OPD, luego viene un programa especializado en maltrato infantil, y el agresor, el que causa la situación de sufrimiento, de dolor infantil, está sin tener ninguna consecuencia. No hay un efecto coercitivo respecto a él. En cambio, si la víctima fuera la pareja, que muchas veces, y lamentablemente por la dinámica de la familia, se desiste de los procedimientos, respecto a los niños y como dimensión de derechos humanos, es inalienable, es indisponible, es irrenunciable su derecho a la protección frente a la violencia. Y así, en palabras de Jorge Baroudi, podemos evitar que el trauma precoz, el daño producto de la violencia física y psicológica, ese dolor invisible que habla Jorge Baroudi, que produce el trauma precoz, complejo, acumulativo y severo, que se traduce después en afectaciones a la salud mental. Él dice que el 80% de los problemas de salud mental de los niños no debieran requerir psicofármacos, debieran requerir la evitación del trauma y el tratamiento del trauma. Entonces, lo jurídico sí tiene relevancia, junto a lo psicosocial. Por eso es que señalamos que esta ley 21.013 no puede ser sin considerar la competencia que los jueces de familia siguen teniendo, afortunadamente para la niñez, en aquellos contextos en que deben estar más protegidos que su propio hogar. Protección real, que la consecuencia de los incumplimientos sea efectivamente el desacato, que los niños tengan derecho a esa actuación inmediata frente a los riesgos, incluso vitales, que puedan estar expuestos, y que son las normas de la ley de violencia, que no las tiene el procedimiento de protección especial del artículo 68 y siguiente. Aplicación de las presunciones de riesgo inminente, que son clarísimas. Si hay denuncias, aun cuando se hayan traducido en condena, es una presunción de riesgo inminente. Sin embargo, es para el Estatuto de la Violencia, en las causas F, no está esa misma norma para las causas P. El maltrato habitual supone la acreditación de los actos que lo van a integrar. Por lo tanto, una manifestación del maltrato infantil en contexto intrafamiliar supone la apertura también de una causa F. A veces la causa P ya tiene todos los antecedentes. Hoy día lo que hace, y me adelanto al desarrollo de la ley 21.013, es derogar el inciso final del artículo 14, con lo cual ya no se requiere para proceder penalmente la declaración de habitualidad por parte del Tribunal de Familia, pero requiere que se logre llegar a esa constatación. Y lo que aquí planteo es importante que si se llega al sistema penal, los niños ya tengan medidas cautelares que puedan ser reales, que puedan ser efectivas, que puedan tener cumplimiento, en que los agresores sean emplazados, porque suele ocurrir que los niños y niñas siguen sufriendo todas las consecuencias y los agresores ninguna, ni siquiera a veces asisten a las audiencias. ¿Por qué? Porque la dinámica de la protección y el procedimiento de protección se centra en medidas respecto del niño, no en medidas respecto de los agresores, porque muchas veces los programas, por más comprometidos que estén los profesionales, sus esfuerzos se frustran porque ese adulto que ejerce la violencia, que no tiene conciencia de la violencia, que no tiene conciencia del daño que causa con la violencia, que tiene un estilo relacional de abuso de poder, esa es la esencia de la violencia. No es de fácil respuesta. Por lo tanto, el emplazamiento al agresor que permite el procedimiento F es fundamental. Lo digo con convicción de años de experiencia, de humilde experiencia. Este efecto coercitivo, entonces, y aquí planteamos, el dilema no es elegir una P o una F, sino que la opción jurídica debiera ser una causa F para los niños cuando es necesaria, cuando ese agresor o agresora o ambos no tienen cambios significativos y la violencia va dañando y va dañando progresivamente y a veces llega a ser irreversible. Y eso es lo que debemos evitar, no llegar después a un programa de RPA, porque ese niño a los 14, 15 años, que pasó desde los 3 años que fue visibilizado, cuando vemos el Senainfo histórico, ¿qué nos dice el Senainfo histórico? A los 3 años, primera intervención, y después los tenemos los programas PIE por deserción escolar y consumo de droga. ¿Y qué es lo que marcó ese caso? La violencia, el maltrato físico y el maltrato psicológico. Nunca hubo freno. Por eso lo que estoy hablando no lo estoy hablando solo desde la perspectiva penal, sino que desde la perspectiva de un sistema jurídico racional e integral. Es lo que ya había dicho de la importancia de reconocer la violencia diferenciadamente de lo que es la vulneración de derechos. Toda violencia es vulneración de derechos y no toda vulneración de derechos
es violencia. Cuando la violencia se manifiesta requiere, a menos que corrijamos la ley, a menos que perfeccionemos la ley e introduzcamos en el procedimiento de protección de derechos un tratamiento específico que no discrimine, porque los niños quedan sin todos los instrumentos de protección de la violencia que sí tienen las partes adultas, y no porque la ley no lo permita, sino porque la ley no se aplica. ¿Cuánto tiempo me queda? La ley 21.013 surge para el maltrato infantil extrafamiliar y, sin embargo, refuerza la protección de la violencia en el contexto intrafamiliar, porque se crea la figura del maltrato corporal relevante en rango de falta para que quien sea autor como tercero sin calidad de deber especial de cuidado, y los padres tienen siempre un deber especial de cuidado emanado de la propia ley que les entrega el cuidado personal. Ese es un deber especial de cuidado. Y voy a citar, porque estuve presente en esas audiencias de la Comisión de Constitución mientras se debatía y se discutía el alcance que iba a tener la ley, en que lo dice un profesor penalista, dice: sería inconcebible que construyamos un nuevo tipo penal que sancione la crueldad hacia un niño cometida por un profesor, por una asesora del hogar o por una auxiliar en un jardín infantil, y ese mismo acto de crueldad va a seguir teniendo solo la connotación de acto con consecuencia civil. Me estoy refiriendo a que si el que ejerce la crueldad, el trato degradante, es un padrastro, un padre, si se mantenía la tramitación del proyecto de ley solo enfocada en el maltrato infantil extrafamiliar, se iba a producir una injusticia, se iba a producir incluso una situación de incoherencia, porque donde hay mayor deber de exigibilidad en la protección, iba a existir menor consecuencia frente a la infracción de ese deber de protección. Se crea la figura del trato degradante, tanto en contexto extrafamiliar como intrafamiliar, que va a ser siempre delito, en pena en rango de delito. Y además, los niños le llevaron, en esta iniciativa de llenar los vacíos y las insuficiencias y las imperfecciones de la legislación en Chile, les llevaron a otras personas en situación de vulnerabilidad, que son los adultos mayores y las personas adultas en situación de discapacidad, la aplicación de todo este estatuto jurídico, de los nuevos tipos penales y de las normas accesorias o complementarias que también se incluyen en la que es finalmente la ley 21.013 sobre protección de personas vulnerables. Es decir, parte por este vacío a los niños los espacios escolares, en las residencias de protección, entre comillas, que se transformen en espacios de vulneración y de violencia, se lleva al contexto intrafamiliar. Por eso es que esta fue, ni los más optimistas nos imaginábamos que este curso de debate legislativo iba a ir siendo tan favorable para los niños y tan generoso además, que después, de una manera lógica y racional, se extiende a otras personas en igual situación de vulnerabilidad. Este no fue un solo proyecto de ley, fueron varios proyectos de ley. El primero, el que abrió el camino, es una moción del senador Patricio Walker, que se presentó en diciembre del año 2013, que se tramitó en la Comisión de Constitución, que recibió informe favorable de la Corte Suprema, que recibió informe favorable de los penalistas de las principales universidades del país, y que estaba avanzando en su tramitación, ya se había cumplido. También se analizó toda la legislación comparada, se tomaron modelos de la legislación española, portuguesa y alemana, y como una reacción frente a esta conmoción pública de la impunidad y de la sensación de desprotección de la niñez, varios diputados presentan una sucesión de proyectos de ley el año 2015, que se refunden en un solo proyecto de ley. Uno de los principales era el proyecto del diputado Silver y Farcas, y se crea coincidentemente, además porque no había agenda legislativa en el Senado para debatir los proyectos de ley de la infancia, y para fortuna de los niños y niñas de nuestro país, esta Comisión Especial de Niñez, creada en agosto del año 2016, el primer proyecto que recibe para su tramitación es el proyecto de maltrato infantil.
Luego también se unen otros proyectos de ley, entre ellos el del defensor o defensora nacional de la niñez, proyecto de ley de garantía que después llega también a la Comisión de Niñez. Y en esta comisión, en agosto de 2016, además se toma una decisión legislativa de gran altura ética, porque no se disputa la autoría del proyecto de ley de maltrato infantil, sino su resultado y su aprobación final. Y el Senado cede y dice, no continuamos con la tramitación del proyecto, pero todo el contenido, todo este informe favorable de la Corte Suprema, toda esta legislación comparada, todo este desarrollo técnico, además, ya se habían incluido las propuestas de las sanciones accesorias de inhabilitación, que pasen al proyecto que va a continuar más rápido, que es el que viene de la Cámara de Diputados, que ya estaba en segundo trámite constitucional. Y es así como muy rápido, en agosto del 2016, llegamos a lo que es la Ley 21.013, que crea entonces nuevas figuras penales, que modifica la Ley de Violencia Intrafamiliar y también crea un registro de inhabilidades y otras normas que son modificadas del Código Penal. La primera figura es el maltrato corporal relevante, que distingue el tercero, el que no tiene un deber especial de cuidado, que tiene la calidad tiene el rango penal de falta, pena de 1 a 60 días. Lo que se sanciona el acto de maltrato sin necesidad de un resultado de lesión corporal, se trata de un nivel de manifestación de la conducta en relación al efecto que se causa, más allá de que el niño o niña tenga esa conducta normalizada. O sea, los golpes, los amarreos, los coscorrones, para esta ley sí pasan a ser maltrato relevante, porque conllevan la humillación, conllevan el efecto negativo en la víctima que sufre las consecuencias. Esta es una ley llamada a influir en la cultura. No se puede ya tolerar la violencia hacia los niños. Cuando esta conducta de maltrato corporal relevante es ejercida por quien tiene un deber especial de cuidado, se convierte en delito. La pena es en rango penal de delito de 61 a 540 días, presidio o reclusión menor en su grado mínimo. Y la pregunta aquí es, ¿qué va a pasar con la nueva ley y la facultad correctiva de los padres? Y la respuesta la da el diputado Silver en la comisión mixta en enero del año 2017 y dice, para entender la facultad disciplinaria correctiva de los padres, tenemos una norma que nos va a ayudar a determinar el alcance y sentido de la norma que está discutiéndose, que es la norma penal. Los padres siguen teniendo facultad correctiva, pero esa facultad correctiva viene regulada en el texto del artículo 234 del Código Civil, que es una modificación a esa norma en el año 2008, en que sí se faculta la corrección de los padres, pero dice, cuidando que ello no menoscabe la salud ni el desarrollo personal. Y estos son además conceptos que nuestra Corte Suprema, en casos de familia, en casos de violencia y vulneración grave de derechos, ya está empleando. Lo que significa afectación del desarrollo de la personalidad de un niño es lo que da la base a la protección. Lo ha dicho en fallo unánime, es la cuarta sala, la fuerza imperativa de la protección incluso se impone por sobre derechos tan relevantes como el cuidado personal y la relación directa y regular, que eso es lo que va a hablar Nicolás Espejo. La Sala de Familia de la Corte Suprema tiene una nitidez conceptual respecto a lo que implican las facultades de los padres y los límites de las facultades de los padres. No, pues se puede afectar el desarrollo, no en abstracto, en lo concreto y real. Voy a avanzar más rápido. El concepto relevante, que incluso los que vimos la sesión, estuvimos ahí en la sesión del Senado, que fue un debate entre los senadores. Esta ley tuvo muchas abstenciones, no tuvo votos en contra, pero tuvo abstenciones, porque se decía que iba a sancionar todo y no se quería aprobar una ley penal en blanco. Justamente ahí la Comisión de Constitución, la Comisión Mixta de Senadores y Diputados aprobó que el maltrato corporal fuera relevante. Entonces, como la pregunta, ¿qué es relevante? Se quiere excluir aquella violencia que es accidental a una acción no dolosa. La madre que trata de evitar que su hijo cruce la calle y lo alza violentamente de los brazos, eso no es maltrato, no hay dolo.
Incluso hay una sentencia del 2015 de la Corte Suprema que habla de la accidentabilidad y que la accidentabilidad no queda en el artículo 62, que sigue teniendo importancia, como lo he dicho, para la sanción del maltrato extrafamiliar. Aquí hay una discusión que la voy a pasar muy rápido, que es respecto del deber especial de cuidado. Este fue un punto álgido en la discusión de la ley que se resolvió con la expresión deber especial de cuidado y que en los proyectos de la Cámara de Diputados venía como deber de cuidado emanado de la ley o de una resolución judicial o de un contrato. Esas iban a ser las fuentes del deber de cuidado para tipificar el delito que tiene un mayor reproche, comprendiendo los que trabajan en espacios de cuidado institucionales, el sistema escolar y también respecto de los padres. En el Senado se propuso que la expresión fuera a cargo, cuidado o responsabilidad, que era más amplia, porque una persona puede estar a cargo temporal de un niño en un espacio de cuidado, como pudiera ser un centro residencial, que tiene labores administrativas o que tiene labores de seguridad y maltrata abusando del poder y de la condición fáctica que le da su presencia. Es más, el Código Español, el Código Penal Español, habla del maltrato a personas en establecimientos públicos o privados que generan situación de vulnerabilidad. Cualquiera que intervenga en un espacio de vulnerabilidad tiene un mayor reproche penal. Eso se discutió intensamente y primó la norma restrictiva, porque las posiciones fácticas de poder no van a quedar, según la historia de la ley y según la redacción de la ley, además, si aplicamos las normas de interpretación. ¿Cuál es el fundamento? Fui muy crítico cuando se discutió esto en el Senado. Sin embargo, aceptamos porque hay un a cambio de. No puede transarse en materia de protección. Primó el concepto de deber especial de cuidado porque a partir de eso, el gran argumento de dogmática penal que se dio es que se iba a poder sancionar la conducta homicida. Y eso bienvenido para los niños porque también multiplica el efecto preventivo. Es decir, las educadoras de jardín infantil que no maltratan, pero que presencian el maltrato, con la nueva ley tienen la calidad de autores por omisión. Todo aquel que tiene un deber especial de cuidado, pensemos que en una casa hay 2 nanas y una de ellas está ejerciendo actos de maltrato corporal respecto de uno de los niños o de los niños que cuida. La otra que no hace nada es autora, no es encubridora, no es cómplice, es autora. Entonces, eso explica en la historia de la ley y en su aplicación el por qué se prefirió el concepto restrictivo. Tenemos el trato degradante que afecte la dignidad. Todas estas conductas que veíamos de verdadero sadismo o crueldad sobre niños y niñas, algunos lactantes preescolares, hoy día quedan comprendidas en la figura, aunque no haya contacto corporal, estas acciones degradantes que humillan, que denigran, constituyen delito y no se requiere deber especial de cuidado. El deber especial de cuidado es para el maltrato corporal relevante, para el maltrato psicológico degradante o corporal degradante, se aplica esta norma que es el artículo 403 ter nuevo del Código Penal, que tiene rango de delito y que no exige habitualidad. Hasta los últimos momentos del debate, previo a la comisión mixta, en las últimas fases de la Comisión Especial de Infancia del Senado, la norma decía el trato degradante habitual. Y nuestra protesta fue muy enfática, es decir, no podemos tener una norma que no le baste un trato cruel único. Afortunadamente se cedió, el Ejecutivo que sostenía el requisito de habitualidad. Se elimina no solo entonces la exigencia del nuevo tipo penal que llegó a ser degradantes en acto único, sino que también viene una consecuencia en la tramitación de la ley que no estaba inicialmente: eliminar la declaración de habitualidad para poder accionar penalmente sin este requisito, ante la justicia penal, que antes se prohibía. Otra reforma, ya para los niños y adolescentes no hay lesiones leves. Todo aquel que emplee la expresión de lesiones leves para un niño va a cometer una incorrección jurídica, porque si bien desde lo médico, desde lo clínico puede ser leve, para los niños que sufran maltrato en contextos escolares e institucionales, las lesiones siempre serán menos graves. Se ponen entonces en igualdad
a los niños maltratados en contexto extrafamiliar, con lo que ya la ley 20.066 había determinado para que en ningún caso las lesiones en violencia intrafamiliar fueran calificadas de leve. Como vemos, son amplias las normas, abordan muchos aspectos. Voy a pasar, ya cerrando, porque deben haberse agotado los 5 minutos que quedaban, la sanción de inhabilitación para ejercer. Esto es lo que más puede producir un efecto preventivo, porque a aquellos que no les importaba agredir y ejercer abuso de poder sobre los niños en los contextos educativos, que es donde tanta necesidad hoy día, en los contextos, la violencia no validada en ningún espacio, la señal concreta puede tener una consecuencia. Sabemos que en Chile no hay penas efectivas si no se tiene antecedentes anteriores. El Ministerio Público va a ofrecer una suspensión condicional del procedimiento. El primer caso de maltrato fue, y conocido públicamente, fue un director de un colegio en La Calera. ¿Y qué pasó con ese caso en que un niño inmigrante fue golpeado a la vista de los demás compañeros? Ese director se sometió inmediatamente, en virtud de la nueva ley, dijo, delito de maltrato corporal relevante, con deber especial de cuidado, suspensión condicional. ¿Y ustedes por qué creen que lo hizo? Probablemente, mi hipótesis es que para evitar la sanción de inhabilitación, porque si cumple las condiciones de una suspensión, no hay condena, y si no hay condena, no hay sanción accesoria o de inhabilitación. La primera condena entre 3 y 10 años y la segunda condena por maltrato a personas vulnerables, se aplica también a personas en situación de discapacidad, va a ser a perpetuidad. Este es el panorama con que nos queda de tener tan poquito para proteger a los niños frente a la violencia. Ahora, y lo digo así muy también responsablemente, tenemos mucho. Los niños están protegidos en toda la cadena, desde el acto de violencia intrafamiliar, que les da el estatuto de la violencia, que es de competencia de los jueces de familia, pasando por todas estas nuevas figuras que sancionan la violencia, que eliminan las lesiones leves, que tenemos solo lesiones menos graves, que se sanciona el trato degradante con acto único. Esperamos que la nueva ley evite las acciones, no que aumenten las denuncias, que tenga un efecto pedagógico preventivo, que se refuerza con la sanción de la conducta homicida. La nueva ley refuerza la prevención. El sistema debe ser coherente, no desplaza las funciones de la justicia de familia, las activa y las complementa. Es decir, puede haber una causa de protección que se abra a partir de la detección de un delito que antes habría hecho invisible esa situación de violencia. Tiene un rol insustituible, y con esto termino. La intervención de la ley en los casos de maltrato infantil, de violencia psicológica y física, es insustituible, como lo dice el profesor Chatson, el juez Chatson, que es ministro de la Corte en Wisconsin. Él dice, el hogar, la familia, es la fortaleza, es el castillo feudal del ciudadano moderno. No se puede entrar ahí, está prohibido. La Constitución ampara la inviolabilidad del hogar. Las intervenciones sociales, psicológicas, no se pueden hacer a menos que la ley nos autorice. Y los jueces de familia tienen esa llave para entrar a ese castillo que es lugar de sufrimiento, y lo hablo metafóricamente, porque esas barreras jurídicas implican el conocimiento psicosocial y jurídico para intervenir y evitar el trauma, el daño y toda esta cadena en que el Estado tantas veces fracasa para proteger. Por eso es que el artículo 222 del Código Civil protege a los buenos padres, al buen vínculo, al bienestar. Si hay maltrato, si hay negligencia grave, prima la Constitución, el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la protección frente al abuso físico y mental. Finalmente, una sentencia del año 89 que firmó el ministro Mario Garrido Mon, gran penalista, presidente de nuestra Corte Suprema. Él, el año 89, firmó esta sentencia que es maravillosa. Él dice que los derechos de los padres no han sido concebidos para que los ejerzan de modo egoísta y arbitrario, sino que han sido concebidos para que reciban los hijos e hijas seguridad, estabilidad y felicidad. Qué grandes palabras de un gran jurista. Esa es la justicia de familia, en que no hay temor de hablar de estabilidad y de felicidad. Los niños tienen derecho a vivir sin violencia. Los niños tienen derecho a los buenos vínculos, a los vínculos de y para el bienestar, no para ser ejercidos de manera abstracta, arbitraria y para el sufrimiento infantil. Eso no lo puede tolerar ninguna ley,
ni ninguna resolución judicial. Es más, este gran faro, antes de la convención, nuestros jueces estaban aplicando el derecho humano a la protección, a la felicidad. Quiero terminar con una frase de un libro que probablemente ustedes han leído, que se llama La nieta del señor Lin. Es un abuelo que cuida a una nieta pequeñita que huye ante una guerra en Asia, y él le preguntan cómo se llama su nieta, y él dice Sam Dew. Y le preguntan qué significa Sam Dew, y él responde, dulce amanecer. Cada niño tiene derecho a un dulce amanecer, y ese amanecer de bienestar y no de violencia también depende de nosotros. Gracias. Le damos las gracias al profesor Hernán Fernández, que nos ha entregado esta interesante y elocuente exposición, en la cual nos recuerda con vehemencia que lo jurídico sí tiene importancia junto con lo psicosocial. Pues bien, creemos que la exposición que estamos a punto de presenciar nos exhortará a reflexionar en un sentido similar. Vamos a escuchar a don Nicolás Espejo Jaksic. Les cuento que él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, Master of Studies in International Human Rights Law por la Universidad de Oxford y Philosophy Doctor in Law por la Universidad de Warwick. Director de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central. Visiting Fellow del Kellogg College de la Universidad de Oxford y consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Es también profesor invitado en posgrados de las Universidades Católicas de Chile de Concepción, Alberto Hurtado y Adolfo Ibáñez. Por otra parte, ha sido investigador visitante en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, tutor en Derecho Internacional Público del Exeter College, perteneciente a Oxford, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Warwick. Profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, Fellow of the Americas Polar Rights University y la Organización de Estados Americanos, representante en Chile del Centro por la Justicia y Derecho Internacional y cofundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. El profesor Espejo ha escrito en materia de derechos sociales, enseñanza clínica del derecho, jurisprudencia internacional de derechos humanos y derechos de la infancia, tanto en Chile como en el extranjero. Sin mayor introducción, señoras y señores, dejo con ustedes al profesor Nicolás Espejo. Muchas gracias. ¿Cuál sería la mayor en ese caso? Bueno, muchas gracias y sobre todo por estar acá valientemente, ¿no? Ya terminando una jornada muy larga, varios días, así que muchas gracias por la invitación y espero que estos últimos minutos tratar de contribuir a las reflexiones que ustedes han tenido y que son tan importantes para la protección jurisdiccional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Así que felicitaciones por este tipo de actividades como magistrado, y también veo algunos colegas, ¿no? Del mundo profesional presentes, así que muchas gracias y felicitaciones. Esta invitación partió porque mi prima Mirna Espejo hace algunos meses me dijo: mira, Nicolás, hay un boletín dando vuelta ahí que crea, ¿no es cierto?, modifica la ley de violencia intrafamiliar, sancionando, ¿no es cierto?, incluso con cárcel, el incumplimiento de la relación directa y regular. Y nos preocupa esto. ¿Por qué no hablas de esto? Yo me resistí por meses, para acá y para allá, que no quiero hablar de ese boletín, porque le decía que no se iba a aprobar. Fue rechazado la idea de legislar ahora hace un par de semanas en el Congreso. Pero a propósito de eso, lo que le decía a Mirna era que más allá de ese boletín, el incumplimiento de la relación directa y regular es consecuencia, o cómo comprendemos el incumplimiento, de cómo comprendemos cuál es el rol de padres respecto de hijos cuando estos padres están juntos, cuando las cosas andan bien o más o menos bien, y cómo entendemos el rol de esos padres respecto a los hijos cuando las cosas andan bastante mal, ¿no? En su relación de pareja, ¿no? Y en consecuencia la forma de regular específicamente luego los incumplimientos son función de esta cuestión, ¿no? De alguna manera de cómo comprender la responsabilidad parental una vez que se ha roto ese vínculo, ¿no es cierto?, afectivo
entre los adultos, ¿no? Y cómo entonces el derecho regula esto, y en consecuencia luego podríamos entender qué pasa cuando uno no quiere colaborar con el otro, ¿no? Cuando uno de esos padres que esperamos que actúen responsablemente no quiere hacerlo y no pone el interés superior de su hijo al centro de sus decisiones. Entonces, la primera cuestión que quería mencionar, y esto en parte ganamos una muy pequeña comisión, ¿no es cierto, Fabiola, con estos libros? Porque de hecho ya ni sé cuánto es, pero publicamos un libro que se llama Responsabilidad Parental el año pasado, junto a Fabiola Latrop, lo coordinamos nosotros, es un conjunto de artículos, y yo lo recomiendo, de verdad, porque lo que hicimos fue juntar un grupo de profesores ingleses y latinoamericanos a discutir de esto de la responsabilidad parental. ¿Qué significa la responsabilidad parental? ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en decisiones médicas respecto de los hijos, ¿no? En decisiones de educación religiosa, derechos sexuales y reproductivos? ¿Cómo entender entonces la relación entre padres e hijos en el derecho? Y lo que ha ocurrido es que en el contexto particularmente europeo se ha comprendido que la manera de describir correctamente lo que un padre tiene respecto de su hijo es una responsabilidad, ¿no? Y por eso entonces se utiliza la expresión responsabilidad parental, que voy a dar la definición formal en un minuto, para definir aquello que tienen los padres respecto de su hijo, principalmente, ¿no? Esto tiene que ver con unas definiciones, unas precisiones conceptuales que a mí me parecen interesantes. Utilizamos en el lenguaje común, ¿para qué les digo la frase? Con mis hijos no se metan, ¿recuerdan? El bucecito infame, ¿sí? Ya. Que básicamente se paseaba por Chile, ¿no? Diciendo a la gente, no se metan con mi hijo porque si usted reconoce identidad de género a mi hijo, usted se está metiendo conmigo, ¿no? Se está metiendo como padre, como madre, en el ámbito de las cuestiones que solo yo decido, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué diablos quiere decir esto? No se metan con mi hijo. ¿Que los niños son propiedad de los padres? ¿Que están en ese castillo, ¿no es cierto?, que mencionaba Nana antes, que se puede hacer lo que quiera con ellos, que se puede disponer de ellos, no solo de sus bienes, sino de su cuerpo, de su futuro, de su autonomía? ¿Eso significa? ¿No se metan con mi hijo? ¿Son cosas? ¿Qué son? ¿No? Entonces, cuando uno dice que no se metan con mi hijo, tiene que preguntarse, bueno, ¿qué queremos decir con eso? ¿No? ¿Y qué no queremos decir con eso? Hay algo que parece querer decir en un buen sentido la frase, ¿no? Pero para eso tenemos entonces que tener claridad qué tienen los padres respecto a su hijo, qué tienen los padres respecto del Estado, qué tienen los padres respecto de terceros. Y a su vez, qué tienen los niños respecto a sus padres, qué tienen los niños respecto de terceros y qué tienen los niños respecto del Estado. ¿Se dan cuenta? Y no es lo mismo la expresión que utilicemos acá: privilegio, facultad, derecho, inmunidad, garantía. Todas esas expresiones no son triviales en derecho, significan algo, ¿no? Entonces, una manera de ordenar esto que yo sugiero es entender que básicamente lo que tienen los padres respecto de sus hijos es un deber o una responsabilidad, si ustedes quieren, ¿no? Los padres, más que tener una potestad, expresión de nuevo muy, muy infeliz, porque la potestad significa discrecionalidad, ¿no? Potestas en contra de autoritas significa un poder fáctico, no necesariamente que haya una buena razón legitimada para actuar, ¿no? Entonces, decir que uno tiene potestad significa que básicamente la mejor imagen que describe la potestad, lo decía Hegel, es la relación entre el amo y el esclavo. Esa es la mejor imagen de potestad, ¿no? Y supongo que no queremos decir que los hijos respecto a sus padres son más bien parecidos a los esclavos. De hecho, esta era la tesis que los liberacionistas de los derechos de la infancia en Estados Unidos desarrollaron en los años 70 y 80, diciendo que la lucha a los derechos de los niños era la misma lucha de los afrodescendientes en África, en América, la misma lucha que las mujeres respecto de los hombres, ¿no es cierto?, de poder separarse, ¿no es cierto?, poder liberarse de esta dominación. Y eso era, eso era básicamente por esta idea, ¿no es cierto?, de entender, ¿no?, que los padres tenían una suerte de potestad, o el mundo adulto podía hacer y deshacer respecto a los niños como les pareciese, ¿no? Entonces, primera cosa, los padres tienen respecto a sus hijos un deber, una responsabilidad. Esa responsabilidad es de cuidarlos, orientarlos, guiarlos en el ejercicio progresivo de sus derechos conforme a su autonomía progresiva. Esto es lo que está en el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, ¿no? Le dice, usted está acá para ejercer una cierta función. Esa función no es hacer lo que a usted le plazca, es comportarse responsablemente. Y la responsabilidad significa algunas cosas muy concretas: orientar y guiar. Usted orienta, ¿no? Y guía, y no significa lo mismo orientar que guiar.
Si los niños son más pequeños, obviamente los padres son más aprensivos, tienen un rol más importante en decidir qué pasa con los niños. En la medida que los niños van creciendo, esa relación, a ustedes les habrá pasado, los que son padres, empieza a ser una relación más bien de sugerir, de orientar y no tomar decisiones por los niños. De modo tal que la primera función de los padres respecto a su hijo es una función, si ustedes quieren, en la imposición de un deber, de una obligación, de una responsabilidad de actuar acompañando el desarrollo progresivo de los niños, ¿no? Cuidándolos, amándolos, protegiéndolos, ¿no? Hablando con ellos, estando tiempo con ellos. Imagínense, ¿qué tiene que ver principalmente el derecho con eso? Lo que nos está diciendo esto es que principalmente lo que los padres tienen es un deber ético, un deber moral, una responsabilidad, ¿ya? Que principalmente no es de naturaleza jurídica, es de naturaleza ética, ¿sí? Afectiva. Los niños lo que más necesitan no es que se cumplan sus derechos, sino que los quieran. Ahora, cuando no los quieren o cuando pasa algo, necesitan derechos, ¿no? Y por eso las dos cosas juegan un rol importante. En segundo lugar, los padres tienen, porque tienen esta responsabilidad, un privilegio de ejercer esta responsabilidad preferentemente. Y ahí empieza esta idea que no se metan conmigo, ¿no? Yo tengo un derecho preferente de educación, de cuidado, de orientación. Y ese derecho, si ustedes saben, este privilegio, que es una de las acepciones de la expresión derecho, como privilegio, como inmunidad, se ejerce respecto de terceros y del Estado, no respecto de los niños. Es decir, los padres dicen, mire, yo tengo esta responsabilidad, no usted, preferentemente. Y en consecuencia, si usted quiere, ¿no?, interferir en el ámbito de mis responsabilidades, usted está violando un derecho de no interferencia, ¿no? Porque el privilegio me ha sido concedido preferentemente a mí. Y esta es la idea de que los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos. ¿Se dan cuenta? Esta responsabilidad, que vaya que pesa, ¿sí? ¿Ok? Pesa, y eso le da un privilegio de ejercerla preferentemente a algunas personas y no a otras. Y esta es toda la distinción en el derecho liberal, de que el Estado en principio, no voy a citar el caso del Castillo, no tiene que andar fisgoneando dentro de las casas, ni de los hábitos de los padres, ¿no? Y si es muy conservador, es muy progresista, en principio el Estado no tiene nada que decir sobre eso. Si padres progresistas, conservadores, progresistas o conservadores, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer eso? Si se cruza el umbral de la afectación, amenaza, riesgo de derechos, hay un título, ¿no? Existe un título para que el Estado intervenga, proporcionalmente, ¿no es cierto?, con todas las demás reglas que ustedes conocen, para efectivamente entrar en ese ámbito privilegiado de la responsabilidad. ¿Bien? Y la tercera dimensión presente acá es la de los derechos, en el sentido más estricto. Los niños, respecto de sus padres, tienen derechos. Esta es toda la revolución de la Convención, ¿se dan cuenta? Junto con precisar en qué sentido los padres tienen este privilegio o esta responsabilidad, los niños ahora no son solo objeto de la orientación y guía de los padres, no son solo el objeto del cuidado de los padres, sino que son persona legal, son sujetos, ¿no?, frente al derecho, y son titulares de derechos, ¿no? Y por eso entonces los padres ahora no pueden actuar con la discrecionalidad que otorgan las potestades. Por eso los padres, a veces en esta discusión a los que trabajamos en infancia nos pasa mucho, nos dicen, pero esto es puro derecho, ¿qué pasa con las obligaciones? ¿Qué pasa con los deberes? Lo que la Convención está diciendo es que esa legitimidad, esa responsabilidad tiene que ganarse, y se gana cuando los padres no solo cuidan, protegen, sino también cuando escuchan, cuando respetan autonomía progresiva, ¿no es cierto?, cuando no violan espacios de indemnidad psicológica y física de los niños, y así entonces se ejerce la responsabilidad parental. Lo cual es un tremendo trabajo. Es muy difícil ser papá o mamá hoy en día. Es muy difícil. Nadie en sentido común pudiese querer serlo, de hecho, si lo pensase bien. Lo que pasa es que luego, cuando se es padre o madre, bueno, hay que ejercer las responsabilidades, porque además este privilegio no es absoluto, es condicionado. Es condicionado. Y en consecuencia, si los padres no ejercen estas funciones que se les dan privilegiadamente, empiezan a dejar de ser padres, ¿se dan cuenta? Porque hay una separación, además, entre el hecho puramente biológico, gestacional, ¿no?, o de la perspectiva, ¿no es cierto?, de la contribución, ¿no es cierto?, a la creación de la vida, ¿no?, del hecho social de ser padre. Y por eso es que en el derecho comparado, esto claramente, bueno, también en el chileno en parte, pero claramente se ha ido estableciendo esta distinción de que cuando decimos padres, primero lo decimos para referirnos a hombre y mujer, pero en segundo lugar no solo para describir a aquellos que desde una perspectiva biológica o gestacional tienen una relación con ese niño o niña, sino también quien desde una perspectiva social o moral se ha comportado como padre, ¿no?
La concepción, se dan cuenta, es más bien descriptiva sobre ciertas funciones, sobre el cierto cumplimiento de roles. Y por eso entonces que uno puede decir, ¿quién puede ser padre o madre? Bueno, muchas más personas a estos efectos, quien tiene la responsabilidad parental o el cuidado personal, bueno, no solo personas que están atadas, ¿no es cierto?, por el hecho de ser el padre o madre, en el sentido, en algún caso solo biológico y en otro biológico y o gestacional. ¿Bien? Esta cuestión me parece importante y me da la impresión a mí que si uno mira la Convención de los Derechos del Niño, artículo 5 que está mencionado ahí, que los padres, ¿no es cierto?, ejercen esta función de guía y orientación en los derechos de los niños conforme a su autonomía progresiva, está diciendo ser padre a los efectos de la Convención no es cualquier cosa, ¿no? Es cumplir de alguna manera una cierta función. En segundo lugar, esos niños o esos padres y esos niños tienen un derecho a permanecer en familia, derecho a la convivencia familiar y no separación, salvo por caso de reserva judicial, en casos extremos, donde esa separación eventualmente tiene lugar. Tercer lugar, incluso para el caso de los migrantes que hoy día se discute en Chile, la Convención dice escuchar de manera expedita, ¿no?, atenta, las solicitudes de adultos, padres, para ingresar al país a los efectos de la reunificación o para que un niño pueda viajar a otro país a efectos de la reunificación, ¿no? Eso quiere decir el pilar fundamental de la sociedad, la familia, ¿no? No solo cuando conviene, sino cuando uno tiene que creer en la familia en todos los casos. Y también eso ocurre para los niños y familias migrantes en Chile, independiente de su situación migratoria o no. Y el último, el principio de corresponsabilidad. Esta idea, de alguna manera, que está tanto en la Convención de Derechos del Niño como en la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y que nos dice que esta idea de parentalidad, que la asociamos básicamente a ciertos roles históricos de hombre y mujer, hoy día la expectativa, ¿no es cierto?, normativa, es que se ejerce conjuntamente. Este es el ideal normativo, ¿no?, de que los niños están mejor, que servimos mejor al interés superior de los niños cuando ambos padres, hombre y mujer, o en el caso que sea, hombre-hombre, mujer-mujer, ejercen las funciones parentales de manera conjunta, ¿no? Más es mejor para los niños, ¿no? No solo uno. Esta es la idea. Y por eso entonces que tanto la Convención, estas dos convenciones hablan de esta idea, ¿no es cierto?, de que ambos padres tienen obligaciones comunes con respecto a la crianza y el desarrollo de los niños. Entonces, la expresión padre en un sentido neutral, permitiendo, insisto, que a quien se nombre padre, incluso no siendo padre biológico o madre gestacional o biológica, pueda cumplir esta función. Entonces, ¿qué es la responsabilidad parental en este sentido? La primera es un conjunto amplio de derechos y deberes, ¿no?, en el sentido que he mencionado anteriormente, orientados hacia la promoción y salvaguarda del bienestar del niño o su interés superior, y que incluyen, por una parte, cuidado, protección y educación, las cuestiones más personales, si ustedes quieren, el mantenimiento de las relaciones personales, los contactos, la mantención, ¿no es cierto?, el rol, el contacto que tiene ese adulto con el niño durante su ciclo de vida permanentemente, la determinación de la residencia, ¿no?, la administración de la propiedad, patria potestad en el caso chileno, y la representación legal, lo mismo. O, de una manera más simple, como la define el Acta de Derechos del Niño de Inglaterra, que fue el primer texto que recogió esta noción normativa del año 89, como los derechos, deberes, poderes, responsabilidades y autoridades que por ley tiene un padre o madre de un niño en relación al niño y sus bienes. Teniendo atención en esta distinción de las palabras que les decía, en tanto poderes, responsabilidades, para distinguir respecto de quién y en qué sentido, ¿sí? Padres no tienen derechos sobre los niños, porque no son cosas, no son suyos, ¿no? Pero sí tienen derecho respecto al tercero, a propósito del privilegio que ejercen preferentemente. ¿Se dan cuenta? Estas cuestiones son muy importantes en el lenguaje en común no lo distingue, y a mí en personal me irrita y me preocupa que en las discusiones que tienen que ver con padres, niños, en la discusión pública sobre cualquier debate, piensen en identidad de género, por ejemplo, esta simple distinción conceptual no se haga, ¿no? Entonces, si que los padres tienen derechos va a significar que los padres tienen derechos sobre sus hijos, entonces estamos en un grave problema. Porque eso fue superado ya hace mucho tiempo por la Convención que está incorporada al ordenamiento jurídico nacional. ¿Qué implica la responsabilidad parental? Voy a referirme cuando hable de responsabilidad más bien de corresponsabilidad por el comentario anterior. ¿Se acuerdan de estas dos convenciones que llama una participación equitativa de ambos padres? Primero, que la participación activa, equitativa y permanente de ambos padres, ¿no? No cualquier participación, activa, equitativa
y permanente. ¿Cuáles padres? Bueno, los que viven juntos o separados, ¿no? ¿En qué cosas? En la crianza y educación de sus hijos, las cuestiones que son fundamentales, ¿no es cierto?, para marcar, ¿no?, el futuro de esos hijos, ¿no? Orientar, guiar, en el sentido del artículo 5 de la Convención, que se aplica siempre, cualquier sea la forma de distribución del cuidado personal de los hijos, es decir, incluso si es que el cuidado personal es unipersonal, es de uno y no del otro. ¿Bien? Porque el principio de corresponsabilidad parental no es lo mismo que la idea del cuidado personal compartido. El cuidado personal compartido es una manifestación del principio de responsabilidad parental. Así como también lo es, ¿no es cierto?, la comunicación, ¿no?, directa y regular. ¿Se dan cuenta? Esta cuestión es importante. Y por eso algunas legislaciones, por ejemplo en Argentina, fijan la idea y refuerzan la idea de la corresponsabilidad, tratando que esto quede muy claro también y muy fuertemente, incluso cuando los padres están separados, y presumiendo incluso el cuidado personal compartido cuando estén separados, presumiéndolo, así como se presume en el caso chileno para el caso en que los padres viven juntos, ¿no?, en que el cuidado personal es compartido. ¿Qué significa que sea activa? Diligente, eficaz y no pasiva, ¿no? Esto hace un padre responsable, una madre responsable, ¿no? No está esperando que lo llame para decirle, oye, tenemos un Houston, we have a problem, ¿no? Oye, no tenía idea que tenía este problema de déficit atencional. Mira, me acabo de enterar, ¿sí? Bueno, entérate antes, ¿no? Porque hay que ser diligente, hay que anticiparse, hay que ser activo, hay que estar preguntando, hay que molestar, ¿no? Bueno, esto hace un padre, una madre responsable, ¿no? Equitativa, ¿qué significa? ¿50-50? No, esto no es aritmética, son relaciones humanas, son principios. De modo tal que no es que, entonces, ¿cuántos días quedo contigo? ¿Cuántas horas? No, que tú tenés 23 horas y 15 segundos, yo quiero 23 horas y 15 segundos, ¿no? Y la misma exacta y aritmética distinción entre en qué vamos a decidir y cuántas horas y cuántas están en tu casa. Esto no es un principio. Lo que es importante es que uno, claramente, el juez determine que hay igualdad de condiciones, ¿no?, sin exclusiones, y que hay una cooperación equitativa, ¿no es cierto? Esto es un principio, que claramente uno se da cuenta, sobre todo la perspectiva del niño, que el niño advierte que acá no hay uno nomás, o una nomás, que toma las decisiones importantes de su vida. ¿Bien? Perdón, esto es equitativa. Permanente, que es constante, mantenida y estable en el tiempo. Siempre, cuando los padres, cuando está bien las cosas, cuando están más o menos, cuando están muy, muy mal, ¿no? Y ad eternum. Había una jueza, que una vez me hizo una clase, una jueza inglesa, que decía que ella, la única cosa que le decía a la gente cuando llegaba al tribunal, a los divorcios, le decía, mire, yo voy a velar por todo este procedimiento pensando que ustedes tienen que llegar juntos al matrimonio de estos niños que son chicos cuando se casen. Cuando se case, que ustedes dos lleguen al matrimonio, ¿no? O sea, que tienen que cooperar. Si no cooperan, no están entendiendo de qué se trata esto, porque esto no es sobre ustedes, esto es interés superior del niño, ¿no? Así que esta es la actitud, ¿no?, de incorporación a la discusión. ¿Qué orienta? Orienta el ejercicio por ambos padres, ¿no?, del régimen de cuidado personal y de relación con los hijos que se acuerdan o se establezcan judicialmente, y que es básicamente mantener, ¿no es cierto?, esta idea de paternidad y maternidad por ambos progenitores, incluso cuando estén separados. Esta es la idea, la colaboración, ¿no es cierto?, orientar la idea de que los dos van a estar comprometidos en el desarrollo de ese niño a todo evento, en todo lugar y en todo momento. ¿Qué reconoce social y culturalmente? Bueno, que las cosas tienen que cambiar, pues, ¿no? Porque esto es un ideal normativo, no necesariamente es descriptivo de cómo opera la realidad. O sea, hay gente que dice, no, pero es que cuando lo discutíamos nos tocó ir al Congreso cuando se modificaron las normas del Código Civil sobre cuidado personal compartido, relación directa y regular. Dice, bueno, lo que pasa es que usted no conoce muy bien, porque en Chile es la mujer la que realmente se hace cargo de todo. Sí, usted no entiende, ¿no? Entonces usted cambia estas normas y bueno, ¿qué significa al final? Que la mujer va a quedar desprotegida. Entonces, mire, esto es un ideal normativo, ¿sí? ¿Me entiendo, no? O sea, la idea es que la ley acompaña procesos importantes que están establecidos como un principio de corresponsabilidad, y obviamente el interés superior tiene que definirse en el caso concreto, y por eso hay criterios en el Código Civil, ¿no?, para la determinación del régimen de cuidado personal, como para la relación directa y regular, que atienden a las circunstancias específicas del caso, ¿no? Eso es interés superior en el caso concreto, pero el principio de que ambos deben cumplir sus responsabilidades, ¿no es cierto?, conjunta y equitativamente, ese es el principio que está en la ley, ¿no? Ahora, nadie puede forzar a alguien a comportarse responsablemente, ¿se dan cuenta ustedes, no? A ser un padre o madre responsable, ¿no? O sea, no hay tribunal que pueda generar, ¿no?, de la perspectiva interna, el cumplimiento de un deber que es principalmente ético.
Pero el ideal normativo y la claridad sobre esta es importante y hay maneras de que esto quede en la ley. Algunos efectos los voy a pasar rápido de esta idea de corresponsabilidad. Primero, bueno, el cuidado personal compartido, ¿no? O sea, la idea de que la corresponsabilidad parental es el criterio rector de la actuación de los padres, siempre, a todo evento, ¿sí? Cuando estamos todos felices y miramos las estrellas y brillan y titilan en la noche, como cuando uno lo único que quiere es mandarse a cambiar, ¿sí? En ambos casos, este es el criterio que rige la relación de los padres con sus hijos. Y por eso toca de consuno, dice la ley, esta es la reforma, a los padres y no solo a la madre, ¿sí? El cuidado personal de los hijos. Y estará basado en el principio de corresponsabilidad. O sea, la ley lo que hizo, la modificación del 224, es establecer este principio de corresponsabilidad como estructura central de las relaciones entre padres e hijos, ¿se dan cuenta? Y no a propósito de la ruptura, no a propósito solo de la relación directa y regular o del cuidado personal si los padres están separados, ¿sí? Como regla general. Segundo, ¿qué pasa en los casos de ruptura? En los casos de ruptura, ¿no? Sabemos lo que pasa. De hecho, cambian, hay unos estudios, perdóname la discreción sobre esto, pero hay unos estudios de sociología de la familia, por ejemplo, los ingleses, donde miran y entrevistan a familias sobre sus criterios para entender su relación con el derecho cuando están bien y cuando están mal. Y, por ejemplo, uno de los resultados es muy interesante, es que en muchos casos, muchas mujeres, por ejemplo, cuando estaban casadas, reafirmaban mucho la ética del cuidado, es decir, lo importante el cuidado, el compromiso, ¿no? Que estar comprometido con las cuestiones, no el artículo, no la ley, que tengo derecho a que me paguen los alimentos, nada. Pero cuando hay separación, las mujeres se vuelven más legales que los hombres, ¿no? Bueno, y la compensación, y nunca a uno le habían dicho nada de la compensación, nunca la miraron con esos ojitos para hablarle de compensación. Y ahora es compensaciones, alimentos, régimen, que las horas, ¿no? Este cambio, de hecho, de modificación de la ética, la percepción del derecho, ocurre en las rupturas, porque en las rupturas, ¿no? Las expectativas de roles convencionales son transformadas por los sentimientos que esa persona está experimentando en ese momento. Y en consecuencia su perspectiva y expectativa sobre el derecho puede cambiar radicalmente. Y el problema de esto es que esas sensaciones, esas expectativas nublen la consideración principal de lo que es importante acá, es el entendimiento y el ánimo de colaboración. Y ahí están ustedes, queridas y queridos jueces. Son ustedes los que no tienen que exacerbar el conflicto, la frustración. Son ustedes los que están llamados a que el principio de corresponsabilidad parental, este ánimo colaborativo, entendimiento, a largo plazo esté presente ahí una y otra vez. Y el que se sale de ese carril, a recordárselo. A recordárselo. Usted en 15, 20 años va a venir acá y usted cuando sea el matrimonio, yo quiero que usted no esté afuera porque no pueda entrar, porque no la deja entrar, porque está con la otra o usted está con el otro. No. Eso es interés superior. Y en consecuencia se requiere algunas cosas que se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, el consentimiento de las cuestiones importantes, ¿no? Que se toman en el ámbito familiar. Y la información. Compartir información es la actitud de un padre que colabora, ¿no? Porque permite que el otro se informe y luego entonces dé su parecer sobre cuestiones que son importantes en la formación de la vida. La otra cuestión, la otra consecuencia, y te menciono dos, el primero, obviamente, la otra consecuencia del principio de corresponsabilidad es la relación directa y regular, ¿no? Que como dice Marisa Herrera y Fabiola, en un texto es un derecho bifronte, es decir, de alguna manera es un derecho a comunicación que tiene el adulto con su hijo, pero también es un derecho que tiene el niño, conforme a la convención, a mantener una comunicación directa y regular con sus padres, ¿no? Son estas dos cosas las que están en juego, y eso es lo que, por eso el código recoge, ¿no? Y las modificaciones trataron de fortalecer esto, generando la obligación de contener un régimen amplio y fluido de relación directa, amplio y fluido, no cualquier régimen. Esta es la expectativa del legislador. Y la segunda, garantizando y asegurando, artículo 229, inciso cuarto, la mayor participación y corresponsabilidad de esto en la vida del hijo. Estas cuestiones son importantes, esta es la lógica, ¿no? Esta es la lógica de la institución. La otra consecuencia, que es la tercera, es obviamente que también esto permea la corresponsabilidad, las normas sobre divorcio, ¿no? La ley de matrimonio civil, que establece, ¿no es cierto?, que a propósito de la ruptura, que ya no nos miramos con los mismos ojos, eso no pone fin ni a los derechos ni a las obligaciones que emanan de ella, de esa institución. Y si entonces hemos dicho que una de estas obligaciones y derechos son los que se relacionan con la responsabilidad parental, se traspasa, ¿no es cierto?, se mantiene viva la institución de la responsabilidad parental, incluso con ocasión del divorcio o la separación de hecho
o lo que fuese. Y esto se manifiesta en normas sobre, por ejemplo, velar por regular estas cuestiones en el acuerdo completo y suficiente y tener al eje de la revisión de esos acuerdos por parte del juez, ¿no es cierto?, y monitoreo y homologación de esas decisiones, el interés superior del niño, ¿no?, que es lo que está al centro de estas consideraciones. Finalmente, para volver a lo que mi prima me convocó hace meses atrás, el incumplimiento de la relación directa y regular, ¿no? La primera cosa, la legislación chilena tiene algunas reglas que tratan de hacerse cargo de esta cuestión del incumplimiento, ¿no es cierto? Primero, una expectativa, ¿no?, de que quien ejerce el cuidado personal del hijo no va a obstaculizar el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro, conforme a lo preceptado en el mismo artículo, ¿no? Es una expectativa de que esto no ocurra así. Segundo componente, a efectos de la determinación del régimen de relación directa y regular, ustedes recordarán que la reforma del 2013 agregó algunos criterios, ¿no es cierto?, que el juez debe tener a la vista a efectos, ¿no es cierto?, de la determinación de este régimen. Y uno es precisamente la actitud de cada uno de los padres, progenitores, para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad del hijo y garantizar la relación directa y regular, ¿no? De modo tal que una actitud cooperativa, ¿no?, es un criterio que favorece, ¿no es cierto?, la determinación por parte del juez. Y una que no lo hace, ¿no es cierto?, es una que en principio opera en contra del partner hostil, ¿no?, el que no quiere trabajar en esto, cooperando, ¿no es cierto?, con que esto se produzca. Hay algunos casos de sanciones penales, el boletín que yo mencionaba era uno de estos ejemplos. En el caso de Argentina, la ley 24.270 estableció el delito de impedimento de contacto, pero como de hecho lo revisan la profesora Herrera y la Trop, esta es una norma de poca aplicación práctica, ¿no?, o casi nula aplicación práctica. Es un delito más bien para la galería, ¿no?, de que va a estar el derecho penal al servicio de esto, cuando en verdad es un delito que no se utiliza, y esto fue en parte, entiendo yo, una de decisiones por la cual en la Cámara se decidió votar en contra de la idea de legislar el boletín 10.793, que había sido aprobado previamente por la Comisión de Familia. No es muy extraño que las cosas que salen de familia luego sean rechazadas o por otra comisión o por el Pleno, y esto fue rechazado precisamente por la digamos, inefectividad de generar sanciones penales para el cumplimiento, entre otras razones, de obligaciones, ustedes verán que son de una naturaleza más bien actitudinal, ¿no? Y con esto termino. Si es que estamos de acuerdo, si a ustedes les parece razonable esta manera de comprender la responsabilidad parental, ustedes se darán cuenta entonces el desafío de que esta lleva a cabo es un desafío ético, formativo, que requiere, ¿no es cierto?, comprender cuál es el rol de un padre y una madre. Y respecto a la judicatura, probablemente recordar ese margen en el cumplimiento colaborativo de las obligaciones respecto a los hijos, pero la expectativa de forzar, incluso penalmente, el cumplimiento de un deber de dimensión principalmente ética, a mí me parece irrisorio, ¿no? Me parece que no es efectivo, ¿no? Y que por eso, entonces, cuando uno piensa cómo colabora, ¿no es cierto?, de la perspectiva del Estado, las políticas del Estado para el cumplimiento de el desarrollo de habilidades parentales, de una parentalidad responsable, los instrumentos son más bien culturales, de política pública, y no elementos, si ustedes quieren, estrictamente jurídicos de sanción penal. Para concluir, la responsabilidad parental, ¿no?, puede ser el eje de la comprensión de la relación entre padres e hijos. Es un deber, es una responsabilidad, no es un derecho para hacer lo que uno le plazca con los hijos, y requiere sobre todo una actitud de cooperación permanente que se testea principalmente cuando esas relaciones personales que servían de facilitador de la comunicación están rotas. Es ahí probablemente el caso duro en que uno demuestra si el interés superior del niño está al servicio de mi función parental o no. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Espejo. Comenzamos con nuestra ronda de preguntas, que en honor al tiempo va a ser una por profesor. Interesados en hacerle preguntas al profesor Fernández, por favor, alcen su mano. El que esté más cerca del micrófono a disposición tendrá el honor de absolver su duda. Adelante, por favor. Perdón, pero mi pregunta es para el profesor Nicolás. Por eso pregunté. ¿Sí? Bueno, Perdón, profesor Nicolás. Que mi nombre es Jimena Boglio, soy juez de familia de Antofagasta. Tengo una consulta que va a englobar dos preguntas. En realidad, una
tomando en consideración este carácter bifrontal de la relación directa y regular como derecho del padre y derecho del niño, le planteo dos hipótesis para saber su opinión. Uno, la pertinencia de no admitir a tramitación una demanda de relación directa y regular que interpone el niño representado por su madre en contra del padre no custodio. Eso se lo pregunto porque yo lo he visto y yo tengo una opinión, pero quisiera saber también la suya. Y también, ¿cuál sería su opinión en caso de que respecto de un niño haya una demanda de cese de relación directa y regular, interpuesto por la madre en contra del padre no custodio, por ejemplo, y el padre se allana a esa demanda de cese de relación directa y regular? En ambas hipótesis, ¿cómo piensa usted que debiese resolver, a la luz de su exposición y de los derechos que involucra la relación directa regular, un juez de familia? Muchas gracias. ¿Perdón? La segunda hipótesis es que hay una demanda de cese de relación directa regular y el padre no custodio que tiene ese derecho se allana a esa demanda. ¿Qué puede hacer el juez del punto de vista de resolver, aceptar ese allanamiento, insistir en la relación directa regular, cómo proteger los derechos de ese niño? ¿Interesados en formular pregunta al profesor Fernández? Sí, por favor. Buenos días. Yo quisiera consultar si podría coexistir un delito de maltrato corporal relevante en la Fiscalía con una causa de violencia intrafamiliar, una de protección con medidas cautelares y si a la vez afectaría el principio non bis in idem por sancionar en doble sede. Muchas gracias por sus preguntas. La palabra la tienen don Nicolás y don Hernán en ese orden. Sí, mira, sobre lo primero, efectivamente, como ocurre en general con los temas de infancia, que no basta con que haya un derecho reconocido para el niño, sino que el niño tiene que tener una garantía. La garantía es que el niño pueda acceder al tribunal para solicitar el cumplimiento de los derechos del cual él estima, ¿no?, se siente parte, como una parte independiente del proceso, ¿no? O sea, los derechos a la vida familiar del niño no son solo aquellos que ejerce el adulto responsable en su nombre, sino algunos que él o ella pudiese entender que están presentes en el caso. En consecuencia, un sistema, pienso yo, acorde con la convención, debiese facilitar que los niños puedan acceder directamente al tribunal y solicitar, entre otras cosas, el cumplimiento de un derecho que él tiene, ¿no?, porque él es el titular del derecho. Este es uno de los problemas que genera el hecho que en Chile los niños no tengan capacidad jurídica, ¿no? Y esto es una cuestión que la ley de garantía de los derechos de los niños, la idea era que solucionase, ¿no? Como en otras legislaciones, ¿no? Reconocer que el niño es persona legal y como es persona legal entonces tiene que tener derecho a acceder al tribunal, representación legal para hacerlo, ¿no?, pertinente y calidad. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, eventualmente puede pleitear, si tú quieres, ¿no?, cuestiones que son independientes de la posición que puedan tener sus padres, ¿no? Y sobre la segunda, yo creo, como por lo que dije anteriormente, que si es que un padre no quiere cumplir con lo que tiene que ver con las obligaciones de relación directa y regular, no alimentos, no otras obligaciones obviamente que son independientes de su voluntad, pero en este caso yo no veo viable forzar la relación directa y regular, ¿no? Y entendería la perspectiva del bienestar del niño o niña, que podría ser hasta perjudicial que eso fuese así, ¿no? Yo creo que más bien hay que facilitar que eso ocurra, ¿no?, en el contexto de los casos que se conozca, pero uno no puede forzar el cumplimiento de un deber tan personalísimo como el de querer ver a su hijo o hija, mantener una relación directa y regular, cuidarlo y participar activamente en su vida. Esa cuestión yo entiendo que escapa a las posibilidades que tiene el derecho, ¿no?, de forzar, y por eso yo sería más bien, si ese no es el caso, es una pena por el niño o la niña, pero no veo mucho el rol del derecho en forzar ese tipo de actitudes. Yo creo que es compatible en la medida que no se incluya aquella acción que configura el delito de mayor gravedad, que en este caso sería el maltrato corporal relevante o el trato degradante. Me parece que respecto a las causas de protección, sin duda que la competencia del Tribunal de Familia subsiste y es imprescindible, por cuanto es fundamental para articular
la protección tanto del sistema familiar para la protección como de las instituciones para la reparación, por ejemplo. Y el sistema penal solo tiene la función más bien de contención o de emplazamiento hacia el agresor. Así yo creo que una buena fórmula es la que podría permitir que tenga eficacia tanto la ley 21.013 y estas nuevas figuras penales con la competencia de los tribunales de familia que se mantiene subsistente. Muchísimas gracias nuevamente y felicitaciones por sus interesantes exposiciones. Los dejo con nuestro presidente. Bueno, queremos hacer entrega entonces a nuestros expositores del regalo, ¿verdad?, de recuerdo de nuestro Congreso, el símbolo del Congreso. Bien, estamos llegando entonces al término de esta jornada, con la cual concluimos nuestro tercer Congreso Nacional de Jueces y Juezas de Familia, Pucón 2018. En mi calidad de presidente de la Asociación Regional de Magistrados Mayeco Cautín, debo manifestar mi alegría, mi cansancio, después de haber logrado que este hijo que finalmente pudimos engendrar viviera de manera muy potente y con mucha alegría. Estamos contentos todos en la directiva y en el equipo o comisión organizadora de haber logrado esta tremenda convocatoria. No lo esperábamos y quedamos por ello sorprendidos, gratamente. Y bueno, esperamos que alguna otra regional de nuestra asociación tome esta posta y tengamos en algún momento un cuarto Congreso Nacional de Jueces y Juezas de Familia, porque los temas que estamos tratando en estos encuentros son esenciales, son a la base de nuestra sociedad. Estamos agradecidos de que la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial haya permitido la transmisión vía streaming del Congreso en forma íntegra, desde la ceremonia de inauguración hasta ahora. Les comento que desde la plataforma de YouTube del Poder Judicial se puede acceder a todas las ponencias que hemos podido presenciar en estas jornadas. Y a su vez estamos confeccionando un pool de las presentaciones que cada profesor utilizó como apoyo para su exposición y que podrán acceder a ella a través de una cuenta en Dropbox que estamos creando al efecto y que será comunicada por correo electrónico. En ella además podremos encontrar fotografías de nuestro encuentro. Bueno, no sé, no hay más que decir que gracias porque hayan podido venir para acá, gracias por haber podido superar la contingencia LAN, eso merece un capítulo aparte, comentarios de otra índole, y al correo al cual le vamos a hacer llegar el link para que puedan ustedes descargar esta información. Le vamos también a pedir que nos retribuyan con sus comentarios para mejorar lo que deba ser mejorado y para que en una próxima versión podamos superar aquellos inconvenientes. Lo que acabo de decir es que vamos a crear una cuenta en Dropbox que va a ser comunicada a sus correos electrónicos. Tenemos el correo de cada uno de ustedes y en un correo masivo se va a hacer llegar el link de acceso a esa cuenta de Dropbox, y en esa cuenta de Dropbox estará todo el material. Y de esta manera entonces damos por clausurado nuestro tercer Congreso Nacional de Jueces y Juezas de Familia Pucón 2018. Muchas gracias. Bueno, una última foto.